Entonces vuelvo y repito eso primero. Lo que hicimos en la primera clase era tener en un plano cartesiano XY, un punto P, y descomponer esto en un X y en un Y. ¿Listo? Ese vector R que llamábamos simplemente la distancia desde el centro del plano cartesiano. Si torcía el plano cartesiano a X' y Y', yo podía sacar las componentes de esto sobre X' y Y'. Entonces escribíamos X y Y' y a lo que llegábamos, ahí era que X era igual a X' coseno de teta menos Y' seno de teta, y Y igual a Y' coseno de teta más X' seno de teta. Estas eran a las que llegábamos haciendo esto. Y después yo cambiaba y decía, si el ángulo no es teta de X a X', sino de X' a X es menos teta, menos acá al coseno y al seno, llegaba a que X' era X coseno de teta más Y' seno de teta. Esto por las funciones pares e impares. Sin el primo. ¿Listo? Estas eran las que utilizábamos para pasar el X' al X y Y ya encontrar la ecuación. Pero hoy vamos a quedarnos con las primeras, con las originales que saco de este procedimiento de sacar P en las coordenadas X y Y. ¿Vale? Porque vuelvo y repito, lo que quiero es cambiar todos los X y Y que me dan la ecuación normal a X' y Y' para saber cómo está en un plano de referencia torcido la gráfica y graficarla. Dígamelo. Entonces, fíjense que nosotros llegábamos a unas ecuaciones de este tipo: X más Y menos 4 sobre 100 más X menos Y, esto al cuadrado sobre, no sé, 75 igual a 1. ¿Listo? Podíamos llegar a cualquiera de estas ecuaciones. En realidad las dejábamos así solamente porque pues ya con solamente reemplazar X o Y o con meterla en algún programa que grafique, ya llegaba a la gráfica que me estaban dando la información, el foco, los vértices, lo que necesitaba que se cumpliera. Pero si yo la fuera a simplificar, no la dejaba así, sino que distribuía todo esto y unía términos comunes entre sí. Entonces, por ejemplo, para esta primera fracción, yo lo que necesitaría hacer es X más Y menos 4 por X más Y menos 4 y sobre 100 y distribuir esto. Voy a hacer un último paso acá. Entonces me queda X por X, X cuadrado, X por Y, XY, X menos 4, 4X, después Y por todos estos tres. Entonces más YX más Y cuadrado menos 4Y y después el menos 4 por todos. Menos 4X menos 4Y más 16. ¿Listo? Entonces unía los términos que tengan en común. Entonces, por ejemplo, acá me quedaba el 2YX menos 4X menos 4X menos 8X. No sé, bueno, menos 4Y menos 4Y. Y lo que me va a quedar entonces de todos estos términos son algo acompañando el X cuadrado, algo acompañando un XY, algo acompañando un Y cuadrado, un X solo, un Y solo y un número solo. ¿Listo? Igual a 0, si todo lo dejo a un lado del igual. Entonces a estos coeficientes los voy a llamar simplemente A, B, C, D, E y F. ¿Listo? Los términos que voy a tener en cualquiera de estas cónicas al menos van a ser X cuadrado, Y cuadrado, XY, X solo, Y solo y el número solo, que no necesariamente tiene que ser 1 si estoy factorizando algún número en común entre todos los términos. ¿Vale? Entonces esta sería la ecuación estándar de cualquier cónica, que además tendría que estar rotado si tengo un XY multiplicando. Si solo tengo el X cuadrado y Y cuadrado, pues simplemente sé que va a ser una elipse o una hipérbola. Si tengo un X cuadrado y un Y, una parábola, o un X y un Y cuadrado, lo que sea. ¿Listo? Entonces esta sería la forma estándar de cualquier cónica. Cualquier otra gráfica que tengan que, digamos, graficar a partir de la fórmula, pues nada, un logaritmo natural, una exponencial, un seno, ya saben cómo hacer todas esas gráficas. En cambio, si me daban algo así, pues tendría que factorizar y organizarlo para que tuviera la estructura de una elipse, hipérbola o parábola. Entonces con esto, lo que voy a hacer es rotarlo, es decir, voy a cambiar el X por lo que tenía allá arriba, que es X' coseno de teta menos Y' seno de teta, y los Y los voy a cambiar por Y' coseno de teta más X' seno de teta. ¿Listo? Entonces obviamente esto me va a quedar larguísimo porque tengo que cambiar todo esto, pero eso lo voy a hacer para decir que si lo roto cierto ángulo, teta, si está rotado, el valor XY no va a existir.
hipótenos, guayos, etc. Entonces, thank you. Listo, entonces voy a reemplazar los x y los y en el plano cartesiano rotado. Y si encuentro el ángulo en el cual está rotada, no va a aparecer ningún término x por y, que es el que me muestra la rotación. Entonces esto va a ser un poco largo, voy a ponerlo aquí seguramente en varios renglones. Voy a poner este primero que sería a por x al cuadrado más b por x por y. Listo, aquí voy x por y, x por y. Listo, todo eso. Y me van a importar en realidad los tres primeros, porque los otros pues no les voy a poder hacer nada. Pero voy a seguir copiándolos todos. Entonces más c por y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. ¿Listo? Lo único que hice fue cambiar todos los x y los y en términos de x' y y'. Vamos, porque x es igual que xy. X prima coseno de c. O sea, lo que estamos multiplicando al b es igual a lo que estamos multiplicando al d. No, el b es x por y. Ah, ya ves. Y el d es solo x. Listo. Entonces, ¿qué puedo simplificar de acá utilizando identidades trigonométricas? Fíjense otra vez, vuelvo y repito lo que acabé de decir. Al d no le puedo hacer nada, porque pues nada, sería distribuirlo por el d y eso no se va a ir con el e. ¿Sí? Aquí no estoy haciendo nada. Lo que puedo distribuir es esto. Entonces, para verlas claras, las identidades trigonométricas, voy a distribuir estos tres primeros términos. Solamente los de la b y c. Vuelvo y repito, al d, al e y obviamente al f no le puedo hacer nada. Entonces, a me quedaría, voy a ponerlo ahí para que se vea y ustedes vayan comprobando. Me quedaría a multiplicando un binomio al cuadrado. Entonces me queda el primero al cuadrado, x' cuadrado coseno cuadrado de teta, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, es decir, y' seno cuadrado. Y' cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Listo? Eso es el a. Más b, voy a distribuir este por este, este por este, este por este y este por este. ¿Listo? Entonces, el primero por el primero, y'x', coseno cuadrado de teta. El primero por el segundo, x' cuadrado, coseno por seno de teta. Segundo por primero, menos y' cuadrado, seno por coseno. Y el segundo por el segundo, menos x', y', seno cuadrado de teta. ¿Listo? Ese es el del b. Y el del c, que lo tengo acá, otra vez el binomio al cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado, coseno cuadrado de teta, más x, más 2 veces el primero por el segundo, seno de teta coseno de teta, pongámosle así, más el segundo al cuadrado, que es x' cuadrado por seno cuadrado de teta. Ahora sí que están distribuidos. Vuelvo y repito, el d quedaría igual, el e quedaría igual, el f quedaría igual. Ya que están distribuidos, ¿qué identidad trigonométrica puedo utilizar ahí? Para simplificar esto, y segundo, teniendo en cuenta lo que dije, eliminar el término x', y', que es el que me da la rotación. ¿Qué ven ahí? En el a, ¿qué puedo sacar? Puedo simplificar algo del x cuadrado coseno cuadrado con el y' cuadrado seno cuadrado. No, porque tienen dos números diferentes, es decir, no puedo factorizar ni siquiera nada. Y aquí en el término de la mitad, ¿qué identidad trigonométrica tengo?
Seno de 2 teta, el ángulo doble del seno. Yo tengo que seno de 2 teta, voy a ponerlo aquí aparte, es igual a 2 seno de teta coseno de teta. ¿Sí? Esto es la identidad trigonométrica del ángulo doble para el seno. Entonces acá tengo 2 seno de teta coseno de teta. Todos estos términos se van a volver un seno de 2 teta. Y me queda x' por y' negativo. ¿Listo? Voy a sacar solamente los que tienen x' y y', y vuelvo y repito, eso lo hago es porque eso es lo que me da la rotación. Entonces me quedaría a por menos x' y', y todos esos términos los cambio por un por un seno de 2 teta. ¿Listo? Del A, el único que tiene x' por y', es decir, un término de rotación es este. De B, tengo un x' y' coseno cuadrado de teta menos x' y' seno cuadrado de teta. ¿Qué es coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta? Lo pongo aquí. ¿Qué es coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta? No, si fuera más sería 1, pero con resta y primero el coseno. La otra era el ángulo doble, coseno de 2 teta. ¿Listo? Entonces, x' y' está multiplicando por esa resta, que ya sé que es coseno de 2 teta. Entonces, x' por y' va a estar multiplicado por coseno de 2 teta. Y en C, ¿qué puedo sacar de C? Acá tengo un x' y' y está acompañado por 2 seno coseno. Otra vez un seno de 2 teta. ¿Listo? Entonces, x' y', seno de 2 teta. Voy a ponerlo entonces en un renglón para que se vea. Eso último que anoté. X', y', factor de todo esto, porque vean que todos los tienen x' y y', entonces lo saco. Me queda factor de menos a seno de 2 teta más b coseno de 2 teta más c seno de 2 teta. Bien, ¿y yo qué quiero que sea eso? 0. Yo quiero que todo lo que está en el paréntesis cuadrado sea 0, para que al estar acompañado de x' y', ese término no exista. Entonces vuelvo y repito. Yo hago la rotación y voy a elegir un ángulo teta de forma que todo esto, sea con el A, sea con el B y sea con el C, que sea, se vuelva 0 para que este término desaparezca y por lo tanto esté localizado justo en donde está rotada la gráfica. ¿Bien? Entonces lo que estoy igualando en últimas es esto, es que esto sea igual a 0. Entonces lo anoto. Menos A seno de 2 teta, ya vamos a acabar. Más B coseno de 2 teta, más C seno de 2 teta, tiene que ser 0. Entonces puedo factorizar un seno de 2 teta. C menos A, factor de seno de 2 teta, más B coseno de 2 teta es igual a 0. Paso esto a restar, entonces me queda B coseno de 2 teta a la izquierda. A la derecha me quedaría A menos C. Dígame. Todos los otros términos quiero que queden porque son los que me van a dar la estructura de cualquier cónica. ¿Listo? Entonces esto pasa al otro lado como menos C menos A, o sea A menos C. Seno de 2 teta. Y paso este seno de 2 teta a dividir. Entonces coseno sobre seno, cotangente de 2 teta. Y el B a dividir, A menos C sobre B. Entonces, esto digamos, quiero que lo entiendan. Que se entienda por qué utilicé eso. Vuelvo y repito, lo roté y eliminé el x' y' porque es el que me daría otra rotación. Y quiere decir que si yo elijo un teta que cumpla esto, estoy ubicado justo en el ángulo donde está la rotación, donde estaría parado para que se grafique normalmente como la sabemos graficar. En últimas, lo que me importa es esta ecuación. Entonces, primero, aprendérsela porque no van a repetir todo este procedimiento, sería larguísimo. Y segundo, los cambios de x y y a x' y y' los seguimos utilizando en los problemas normales. Bien. Entonces es el primer paso, reconocer que es A, B, C, D, E y F. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer todos los pasos. Listo. ¿Qué pasa con todo? O sea, con el x
Viejos, por favor, silencio, la rota. Lobo, por favor, silencio. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Dígame, Gonzalo. Usted tiene que, digamos, en el segundo paso,